Hola mis queridos suscriptores y futuros suscriptores. Bienvenidos a un nuevo programa de cada sábado en nuestro canal Instituto Superior de Ciencias Holísticas, en donde cada sábado hablaremos de más de 45 métodos de adivinación a través de la historia. Y tenemos el día de hoy como invitado especial a Óscar Flores, quien nos presentará la oniromancia como primer tema de apertura para este programa sabatino. Y sin más por el momento, comenzamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor Óscar. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, me encuentro muy bien el día de hoy, ya regresando a las actividades para esta bonita charla con usted, profesora. Cuénteme, ¿quién es Óscar Flores? Cuéntenos, por favor. Ok, Óscar Flores. Bueno, mi nombre es Óscar Flores. Yo soy psicólogo, parapsicólogo, soy terapeuta alternativo. También soy sacerdote Wicca y también soy sacerdote solar maya. Mi formación ha estado desde mucho tiempo, formación académica, tanto profesional, por decirlo de alguna forma, o sea, en psicología, y también en cuestiones de energía, en parapsicología y en terapias alternativas. Muy bien. Esta tarde vamos a hablar del tema de la oniromancia. Cuéntenos un poco de este arte, ¿cómo podríamos considerarlos, ¿no? ¿En qué momento llega a su vida la oniromancia? Bueno, la oniromancia es un arte como tal. Es decir, parecería como algo sencillo, algo que cualquier mortal podría hacer, y de hecho cualquier mortal puede hacer, pero no es tan sencillo. Es decir, tiene cierta complejidad. La oniromancia en sí es el arte de poder adivinar o poder predecir un evento que va a pasar a futuro, o también podría ser un evento que pasó, un evento de tu vida pasada también podría tratarse como oniromancia. Por otro lado, también tenemos la interpretación de los sueños, que si bien podría ser junto con pegado, o sea, podrías unir las dos ramas, también se puede tratar por separado. Porque por un lado tenemos la oniromancia, la cual te dice y te indica algo, un evento que va a pasar en un sueño, pero también los sueños son complejos, son complicados, y también tenemos la interpretación de los sueños, que también pueden ir pegadito junto con la oniromancia. Y dígame, por ejemplo, la oniromancia eh, podría ser considerado un método de adivinación o terapia. Es un método de adivinación como tal, sin embargo, para algunas personas les sirve como terapia. ¿Por qué? Porque al formar parte de la misma vida de la persona, estos pequeños fragmentos de una realidad posible puede ser que le estén causando algún tipo de conflicto a la persona en el presente. Entonces ahí puede ser que se use también la oniromancia o la interpretación de los sueños para poder ayudar a la persona de una mejor forma. Bien, ¿y por qué soñamos? Soñamos porque nuestro inconsciente, bueno, hay varias teorías de por qué soñamos, pero la más aceptable es porque lo que trabajamos en el consciente, como el nombre lo indica, ¿no? Está en el consciente, estamos trabajándolo en el ahora, o deberíamos estarlo trabajando en el ahora, por lo menos. Son cosas que nosotros podemos controlar, entre comillas, o manipular.
Sin embargo, el inconsciente está guardando todo nuestro historial, todo lo que ya vivimos, todo lo que, en fin, todo lo que es nosotros, pero como el nombre lo indica, inconscientemente. Es decir, no puedes manipular eso, no puedes traerlo de una forma que tú puedas manejarlo. Sin embargo, por medio de los sueños, se presenta este inconsciente. Por eso es que los sueños de repente son tan raros, son tan extraños, porque nuestro inconsciente está tratando de darse a conocer, de decirte, oye, está pasando tal o cual cosa, por favor, chécate esta cosa. Pero como no sabe cómo expresarlo de una forma consciente, entonces comienza a mandar algunas señales y esas señales son los sueños. Por eso es que de repente soñamos que nos caemos, de repente soñamos que estamos en el agua, de repente soñamos con casas, con cabañas, en fin, todo inclusive todo en un mismo sueño. No tiene un orden el sueño justamente porque el inconsciente va sacando lo que necesitas o lo que necesitas trabajar, pero ahí está también otra cosa muy interesante, porque no necesariamente recuerdas eso que necesitas trabajar. Es decir, cuando tenemos un sueño, recordamos solo lo más importante, lo que de verdad nos movió algo y debemos trabajar en ello. Llámalo oniromancia como tal o llámalo interpretación de sueños. Y entonces eso me lleva a una siguiente incógnita y es, Sí, ¿tenemos más de un sueño por noche? sí y no. Sí tenemos ¿Sí? más de un sueño por noche. Sí, se puede interpretar como que tenemos varios sueños. Evidentemente, diferentes ondas tenemos durante toda la noche, diferentes ciclos circadianos también son durante la noche. Sin embargo, podemos decir también que es un solo sueño. ¿Por qué? Porque al no ser algo, ¿cómo se dice? Algo, digamos, formal o formado, entonces puede ser que sea un pedazo, después te brincaste a otro pedazo, otro pedazo, otro pedazo, dependiendo también del ciclo circadiano en el cual estés. Entonces se podría decir que sí, tenemos varios sueños, pero realmente sería un solo sueño. Ahora que recordemos todo ese sueño, no siempre lo recordamos. Inclusive a veces es mucha información y no recordamos absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasaría cuando yo te digo no sueño nada? O sea, no hay sueño, no soñé Realmente nada. sí hay sueño, ahí hay sueño, realmente sí hay un sueño, ¿no? Pero no lo estás recordando. ¿Por qué? Porque para tu consciente no fue relevante. Ese sueño no fue relevante. O también puede ser que tú estabas tan cansado, tan cansada, que de repente simplemente no se recordó ese sueño, no se registró ese sueño. Y Hola. bien, ¿qué diferencia hay entre soñar y hacer un viaje astral? Ah, cuando tú sueñas, de hecho, siempre les digo a los alumnos y a las demás personas que me han preguntado, siempre les digo, cuando tú vayas a soñar, y siempre, durante ese sueño, como es un sueño raro, siempre hay algo para leer. Léelo. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de sueños. Entre ellos también está el viaje astral, que no es un sueño propiamente, sino que es un viaje como tal. Eh, Siempre lee. Cuando tú lees algo dentro de tu sueño, normalmente, cuando está al revés, lo que estás leyendo es porque estás soñando. Es decir, es algo de tu imaginativo que está creando en tu mente, aunque parecería ser real, no siempre es así. Más bien es una imaginación de tu cabeza. Sin embargo, cuando tú lees y de repente ves que están, o sea, que tú lo puedes leer como normalmente lo estás leyendo, puede ser que estés teniendo o un sueño vívido o estés teniendo también un sueño de tu vida pasada o estés teniendo un sueño oniromántico. En el viaje astral, sí es cierto, puede pasar mientras dormimos, pero también puede pasar de una manera consciente. Es decir, te puedes entrenar para poder hacer un viaje astral y también te puedes entrenar para hacer un viaje onírico, un viaje de oniromancia también. ¿Y cómo puedo yo distinguir ambas vertientes? ¿Cómo yo puedo saber
Ujú, porque hay sueños tan reales que sí, inclusive podemos percibir aromas, podemos, bueno, en alguna ocasión yo me desperté estaba claro, sudando porque soñé que estaba corriendo. Entonces, claro. esto es algo fascinante porque la mente nos hace vivir lo que estamos Sí, soñando. definitivamente sí. ¿Y sabes qué? Esa fue, en ese sueño que me estás contando, esa fue tu mente que estuvo trabajando, inclusive, o sea, nuestra cabeza, recuerda que aquí la parte de hasta arriba que tenemos la cabeza, controla todo nuestro organismo. Entonces nuestro organismo no sabe diferenciar entre, ajá, ¿estás soñando o no estás soñando? En ese caso que te pasó ahorita, o que te pasó en ese sueño, fue que tu organismo dijo, oigan, allá arriba dice que estamos corriendo, pues todos vamos a reaccionar como que estamos corriendo, aunque no sea Exacto. así, estamos soñándolo realmente. Entonces ahí puede ser que todo el organismo, o sea, como estás conectada o como algo por ahí estaba haciendo clic de alguna forma, entonces el organismo reaccionó ante ese clic. Por eso es que se puede entrenar los sueños, se pueden entrenar los viajes también. No se recomienda entrenar el sueño como tal. ¿Por qué? Porque si no te puedes llegar a confundir y entonces como tienes todo tan controlado o hay gente que de repente se clava mucho controlando cosas, entonces ya deja de soñar para comenzar a controlar sus acciones y todo, y pues ya deja de ser una persona para comenzarse a convertir en un ser que nada más funciona autónomamente. Entonces, no, debe funcionar libre, debe funcionar así como va. Ok, lo debes dejar fluir, por decirlo así, Así ¿no? es, debes dejarlo fluir porque además es tu propia conexión que tienes, cada quien se conecta a diferentes niveles. Y bien, por ejemplo, ¿qué me puede decir de las pesadillas? Las pesadillas cuando pasan, si te fijas bien, las pesadillas son miedos infantiles que tenemos. Es decir, ¿cuál es una pesadilla, por ejemplo? Pesadillas de la muerte, pesadillas que de repente que algo te asusta, algo te llama la atención, algo le tienes desconfianza, miedo a la oscuridad. Todas esas realmente son, dicen algunas teorías, que son miedos infantiles, miedos de nuestro ser infantil, que se exponen ahí y se exponencian, porque además en el sueño es algo que no controlamos. Y como no controlamos, bueno, los que no están entrenados ni nada, y como no controlamos ese sueño, entonces es algo desconocido para nuestro consciente y dice, espérate, allá hay peligro, allá algo está pasando, no puedo controlar eso, no puedo manipular eso, por lo tanto, algo malo puede llegar a pasar. Y ahí viene la pesadilla. Y entonces tu inconsciente dice, ah, ¿te da miedo? Sí, vamos a magnificarlo, porque tienes que trabajar en ello. Ok, y entonces yo puedo tomar el control de mis sueños en este caso, de esto que está Sí, sucediendo. sí, con cierto entrenamiento. Porque si bien hay gente que lo tiene ya nato, o sea, hay gente que ya de nacimiento ya tiene el poder, por lo menos, de manipular esas sensaciones, esas experiencias de sueño. Y bueno, ¿y qué pasa cuando tú te despiertas y tienes una mordida? Un ejemplo, ¿no? O sea, soñaste que te mordía un vampiro y amaneces con la mordida en el brazo. Volvemos a lo mismo, es que depende. Hay muchos factores que pueden involucrar ahí. Por ejemplo, ahí está el factor de que tu cerebro reaccionó ante ese estímulo y generó esa presencia o generó esa manifestación. Puede ser también que de repente puede ser, pasando ya a un lado de la parapsicología, podría ser también algún ente que te fue a visitar, alguna cosa que pasó por ahí, tu consciente o tu parte consciente identificó eso, lo metió en tu sueño y entonces tu cuerpo reaccionó ante eso y fue cuando pasan de repente mordidas y pasan cosas así. Ahí es Ok. cuando te dicen, por ejemplo, están trabajando, te están haciendo algún tipo de brujería, te están enviando un ente o cosas por el estilo. Depende mucho de las circunstancias también, porque puede ser que esa parte inconsciente tenga tanta carga también o esté tan cargado que diga, ¿sabes qué? De alguna forma tengo que manifestar esto.
y ¡fum! Comienza a manifestar esas heridas también. También es otro factor. Para averiguar si es o no es, tendría que hacerse un estudio, tanto mental como también del entorno. Porque normalmente cuando te hacen algún tipo de trabajo o algo así, tienes ciertos síntomas como si fuera una enfermedad. Y cuando de repente tienes algún trastorno mental, evidentemente también comienza a aparecer. Entonces dependen muchos factores para poder llevar a cabo un diagnóstico correcto. Y es importante, por ejemplo, acudir a algún terapeuta del sueño en algún momento determinado. ¿Qué nos puede usted recomendar al respecto? Claro que sí, de hecho es muy bueno que vayan tanto al terapeuta de sueño, como también pueden ir al parapsicólogo, como también pueden ir al psicólogo. Acuérdate que el psicólogo también no es solo para la gente que está loca, porque se cree muchas veces que es eso, sino también es para una sanidad mental, porque tu cerebro te lo va a agradecer, tu ser te lo va a agradecer. Es decir, es como que tengas un tumor en tu rodilla o un tumor en alguna parte de tu cuerpo. Si te fastidia, pues no lo vas a dejar ahí, vas a acudir a un médico, vas a ir a un especialista en eso, vas a ir a un especialista en tratarte esto, ¿sí? Entonces es importante que la gente se trate, porque además en este camino o en este camino energético y mágico, la línea entre la realidad y la fantasía es muy delgada, es muy delicada, y de repente algunos se brincan hacia la fantasía en vez de brincarse hacia la realidad. Es importante que tengan una buena guía, buenos maestros que puedan llevarles a cabo y puedan guiarles correctamente en el camino de la realidad y no de la fantasía. Y por ejemplo, vamos a hablar un poquito de algo un poco más intenso, que viene a ser el tema del insomnio, ¿no? Sí. Hay personas que por alguna razón no pueden conciliar el sueño por más que quieran. ¿Qué pasa aquí? O sea, en este caso, esta persona, ¿cómo puede quitar? Porque es un trastorno del sueño, puedo yo pensarlo así, ¿no? Claro, esto pasa a veces, en muchas ocasiones. Y de hecho, creo que lo ha vivido, maestra. Hay muchos de repente que le llegan, que dicen, es que no puedo dormir, no puedo descansar, o no puedo descansar bien, ¿sí? Eso se debe básicamente a que tu cerebro está sobreestimulado con muchas cosas. Puede ocasionar, o sea, pasa también en personas que tienen ansiedad, que tienen como una sintomatología más que como un mal como tal. Entonces, ahí es importante que se traten con especialistas, que se trate con gente con ética, para que les puedan recomendar algo para poder hacer trabajos o poder hacer ejercicios para poder descansar. Si es necesario, porque también puede ser algo neurológico que esté fallando ahí y no permite hacer vamos a decirlo de esta forma, aunque no es así, pero vamos a decirlo de esta forma, apagar el cerebro temporalmente para que puedas descansar. Entonces puede ser algo neurológico que está girando ahí y dando vueltas y no deja descansar. Y ahí es cuando se requiere medicamento. ¿Qué pasó, maestra? Muchas veces ahí quiero yo pensar que entran las preocupaciones del día, pueden ser deudas, pueden ser alguna ruptura, no sé, qué sé yo, alguna situación sin poder resolver, que quieres resolverla y buscas una salida, pero dices, híjoles, si me duermo no lo resuelvo, ¿no? Yo quiero Sí, pensar de hecho sí, ¿no? sí, así es. Hay gente, por ejemplo, que quiere tener tanto el control, que normalmente la gente que tiene insomnio, que quiere tener tantísimo el control, que su cerebro le dice, es que eso no lo tienes controlado, y te juega bromas y estás preocupado y no duermes o no descansas. Por eso es muy importante también, de alguna forma, y siempre les lo recomiendo, mediten unos 5 minutitos, agárrense sus 5 minutos para ustedes, descansen su cabeza, relájense para que puedan descansar, ¿sí? Porque si no, se van a sobreestimular y entonces vienen estas cosas. Y por ejemplo, otra pregunta que te quisiera hacer, porque hace poco escuché un programa, un podcast en YouTube
acerca de una persona que durmió cerca de un espejo, que sabemos que no es recomendable, pero esta persona vivió un episodio con un familiar fallecido y le dijo, bueno, tú no tienes nada que hacer aquí y fuera de aquí, y de ahí, pues bueno, quitó el espejo, pero Claro. a ver, platíquenos de los espejos enfrente de la Ah, cama y por qué no es correcto decirlo es de que es esta manera. muy, muy interesante. Los espejos, para muchas culturas y para a nivel energético, forman un portal. Cuando nosotros pasamos normalmente por un espejo, vemos, vamos a decirlo de alguna forma, a nuestro doble. Es decir, nos vemos a nosotros mismos en el espejo. Si nos vemos a nosotros mismos de manera consciente, entonces el espejo, cuando está en cualquier parte, en cualquier punto, sobre todo al pie de la cama o atrás de la cama, etcétera, cuando hay un espejo, es como tener una puerta abierta hacia donde sea. Normalmente, y lo más cercano, son el mundo o la dimensión donde se encuentran las personas muertas o fallecidas. Entonces, ese es un portal abierto para cualquier tipo, porque recordemos también que hay teorías que nos dicen que este mundo por lo menos es multidimensional. Es decir, no solo tiene esta parte, sino también hay diferentes realidades coexistiendo en este mismo plano, que de repente no podemos verlas porque nuestros sentidos de repente están o muy apagados o no están tan desarrollados para poder apreciar este multiuniverso, por decirlo de alguna forma. Ahí entra también el despertar del tercer ojo y otras cosas. Pero volviendo otra vez al espejo. El espejo es un portal para esta forma y entonces la más cercana es la que trae tu mente, porque tu mente va a ser el camino o va a jalar ese camino. Esta persona que seguramente tenía a un familiar que había fallecido o algo así que quería, por supuesto, que tenía algún vínculo, aunque a veces dice la persona, no, es que no lo quería y nada por el estilo. No, pero tenías algún vínculo o algún tratado de alma con esa gente. Entonces, abres tu cabeza atrae a esa dimensión y entonces se proyecta en el espejo. Y Qué entonces es interesante. cuando llega esas diferentes presencias. Porque también hay historias que dicen, no, es que a mí se me presentó un demonio, ¿no? O lo asocian con un demonio. O dicen, no, a mí se me presentaron ángeles. Lo asocian con ángeles. Porque tu cabeza hizo ese camino para atraer esa dimensión hacia tu espejo. Por eso es importante que cuando se maneje con espejos hay que tener mucho cuidadito con ello, hay que estar bien enfocados, hay que estar bien concentrados en lo que quieres hacer, porque ese espejo es un portal para diferentes dimensiones. Si tienes un espejo y no puedes quitarlo, porque de repente le empotraron ahí por alguna extraña razón, lo empotraron ahí y no se puede mover, entonces pon una sábana o pon algo para que tape el espejo, por lo menos mientras estás durmiendo. Es como Claro. cerrar la puerta. Sí, sí, sí. Es como cerrar puerta o ventana, ¿no? Para decirlo así. Así es. Muy bien. Y bueno, por último, usted trabaja con nosotros en el Instituto Superior de Ciencias Holísticas, Así es. dirección de escolar, y también ahorita Sí. vamos a aperturar una tercera temporada. ¿Nos puede platicar de las Que se materias que pone muy vemos? buena. Se va Sí. a poner buena la tercera temporada. Si no estuvieron en la primera y en la segunda, esta tercera se va a poner muy interesante. Así es. Bueno, Así es. vamos a hablar, ahora sí que vamos a hablar de mi egocentrismo. Vamos a hablar desde ahí, porque voy a hablar de mis materias, ¿no? Vamos a Así es. comenzar con uno que creo que voy a compartir con usted, maestra, que se llama Ouija. Es correcto. El nombre es impactante, ¿no? Pero realmente, si lo tomamos así a ciencia cierta, es radiestesia. Y dentro de la radiestesia entran muchos factores. Por ejemplo, entra el juego de la Ouija, entra también el manejo del péndulo, entra también el manejo de esos juegos radiestésicos que han asociado, por lo menos en el colectivo, como juegos malos, como el Charlie Charlie, el juego de la copa, entre otros. Pero realmente todo eso son juegos radiestésicos. Como ya había comentado con los espejos, nuestra mente hace el camino, ¿sí? Así es. Si nuestra mente, porque la Ouija tiene una carga social, por decirlo de una forma, psicoenergética mala. Es decir,
todos le dicen que la Ouija es mala, atrae demonios, atrae no sé qué, atrae energías negativas, ¿sí? Cuando Bueno, realmente la Ouija... Sí, dime. Han satanizado la idea de si yo abro un tablero de Ouija, ya estoy haciendo pacto prácticamente con el diablo, por un lado, y por el Y es otro, un error. Sí. Que aquí estamos desmitificando estereotipos y desmontando prejuicios, ¿no? Claro. Hazte cuenta o háganse cuenta que el tablero Ouija es un espejo. Así es. Y ese espejo te puede llevar a cualquier multidimensión, como ya habíamos hablado. Tu cabeza es la que va a ser la guía. Pero si tu cabeza está ubicada en el psicoenergético malo, social, entonces evidentemente vas a traer cosas así. Y vas a abrir ese portal así. Pero si estás consciente de que tiene toda esta carga, y tú le dices, ok, tienes toda esta carga, pero estoy consciente de que este es un juego radiestésico. No tiene nada que ver con brujería, no tiene nada que ver, más bien tiene que ver con energía, con mi propia energía proyectándose ahí, mi energía mental proyectándose ahí. Entonces comienza a decir, quiero por favor conectarme con un ángel, por ejemplo, ¿no? Lo puedes hacer a través de la Ouija. No hay ningún problema, porque tu sincronía y tu vibración está en eso. Está vibrando de esa forma. En el momento en el cual dejes de vibrar de esa forma, deja de jugar. ¿Por qué? Porque ya vas a comenzar a llamar otra vibración y otras formas. Que no solo llamas malos, buenos, también puedes llamar neutrales, también puedes llamar, inclusive algunos lo manejan para elementales, algunos lo manejan inclusive para hablar con seres interdimensionales, o sea, que se encuentran entre las dimensiones, en fin. La Ouija tiene muchas formas de manifestarse. Vuelvo a lo mismo, nuestro cerebro es el que maneja cuál es el camino. Pero hay que tenerlo entrenado. Y sobre todo, porque esta materia es de las que a mucha gente les causa terror, ¿eh? O sea, me ha tocado Claro. que, por ejemplo, ahorita en otro canal anuncié mis talleres que voy a impartir y pues no pude mencionar el de Ouija porque pues el canal es de ángeles y luego me dijo la persona, pues es que aquí no claro. Puedes hablar de la Ouija, ¿no? Aquí prohibido hablar de Ouija. Ah, está bien. Porque si no me van a satanizar en mi canal. ¡Claro! Por la carga energética que tienes negativa. Porque sí es cierto, hay gente que sí lo usaba para el mal. Realmente sí, es una realidad. ¿Sí? Y aparte hay unos que jugaban así por jugar, pero su cabeza estaba puesta en otras cosas negativas. Entonces, evidentemente, vas a traer eso. No lo haces de una forma consciente. Esta idea se creó a partir de aquellos creadores del Goetia y la gente que manejaba todo el arte oscuro para precisamente hacerle daño a otros, ¿no? Y entonces se crea esto como un mal y entonces y desde el tiempo de las brujas, desde cacería de brujas, ¿no? Así vamos a hablar un poquito de eso, de que ya la idea de hacer brujería, es más, la palabra brujería era prohibidísima a nivel social, ¿no? Totalmente. Que ya estamos viendo un despertar, una sociedad que ya se está abriendo a otro tipo de conceptos y ya se está volviendo más receptiva. Yo diría que es más receptiva, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso me lleva al siguiente taller. Adelante. De Wicca 1, ¿no? Así Wicca, es. Que es el de... Porque con la Wicca hay dos cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Uno, que es una forma de vida. Puedes o no manejar magia dentro de la Wicca, a pesar de que el nombre te indica que es brujería, que es bruja. Pero puedes o no manejar brujería dentro de la Wicca, o puedes unir la brujería junto con ella. Es decir, básicamente la Wicca te va a hablar sobre un respeto a la naturaleza, un respeto a ti y cómo te conectas con la mamá tierra, con la Pachamama, puedes decirle, puedes llamarle Gaia, como quieras llamarle, y cómo esa conexión te conecta también con los seres superiores, que son los otros dioses. Esta es una religión, entre comillas,
y entre varios paréntesis también, porque es una religión, pero también es un camino espiritual para poder reconectarte con esos seres superiores y para tu propia divinidad, que de hecho, si te fijas en casi todas las religiones, por decirlo de alguna forma, dicen, Dios te hizo a su imagen y semejanza, casi todas. Y sí es cierto, porque dentro de ti existe esa parte divina, esa chispa divina. Y creadora también. Y creadora. De hecho, sí, cuando lo que creemos, creamos. Así es. Entonces, si tú crees que es algo negativo, para tu mundo y tu realidad va a ser algo negativo. Si crees que es algo positivo, para tu mundo y tu realidad va a ser algo negativo. Este mundo es un mundo de realidades donde todos están interactuando con sus diferentes realidades. ¿Que puedes modificarlo? Sí. Sencillo no es, pero sí puedes modificarlo. Entonces, regresando a la Wicca, es sumamente interesante porque es una religión antigua y una religión nueva. Es decir, está unido con algunas creencias antiguas, pero también con algunas prácticas nuevas o con algunas creencias nuevas. Entonces está muy interesante, hay diferentes vertientes de ella. En esta ocasión vamos a ver Wicca 1, que va a ser como que la introducción, va a ser como que primeros hechizos, primeras cositas, bastante teoría, porque tienen que estar bien cimentada su información, porque ya bastante separados estamos, como para además separarlos más y que cada quien tenga su información por donde quiera. Mejor vamos a todos a globalizar una misma información y cada quien va a usarlo a su manera y a su método. Perfecto. Y por ejemplo, bueno, esto me lleva a un paréntesis. ¿Sí? ¿Y de dónde nace la filosofía wicana? ¿Sí? ¿De dónde nace esta doctrina? Porque pues, y más bien este arte, un poquito de historia. Cuéntanos un poquito de dónde viene esto pues es que... de la magia wicca. Bueno, más bien de la wicca, porque claro. Ya no lo llamemos magia, sino como costumbre, que claro. digamos que Buda no era budista, ¿no? Claro. Cristo no era cristiano. No era cristiano. Así Entonces, es. El Wicca, pues, ¿por qué se vuelve wicano? ¿O por qué, de dónde nace esto, no? Lo que pasa es que, pues, hace mucho tiempo, pues, había solo una religión, había solo una, o eras de esto o no eras de esto. Entonces llegaron algunos sujetos, a Garden y varios más, y comenzaron a decir, no, ¿sabes qué? Debe haber otro camino, no es posible. Si ves que los antiguos no tenían esta religión y adoraban algo y les funcionaba bien, entonces quiere decir que hay algo más allá. Hay algo más allá de la religión, hay algo más allá de lo que somos realmente, ¿no? Entonces ahí dice, oye, ¿por qué perseguían a las brujas? ¿Por qué pasaba esto? Todos esos porqués y porqués y porqués y porqués comenzaron a decir, ¿sabes qué? No podemos tener una religión convencional. Esto tiene que ser, si para ellos somos paganos, vamos a ser neopaganos. Y entonces comenzaron diferentes vertientes, diferentes formas de ver la misma religión, la misma Wicca. Unos se fueron, por ejemplo, por el lado celta, otros se fueron por fairy, otros se fueron por elementales, otros se fueron, en fin, se fueron por diferentes vertientes, pero siempre dentro de lo mismo, algo más allá de la misma religión, de la religión convencional. Ok, entonces, chicos, pues los vamos a esperar esta tercera temporada en esta fascinante materia que a mí la verdad ya me dieron ganas de empezar. y bueno, y por último, háblenos de los registros akáshicos, por favor. Uy, ese es otro tema, no. Ese es otro tema buenísimo, registros akáshicos y reencarnación. Se dice que hace mucho tiempo, antes de que naciéramos, tenemos un contrato de vida, ¿sí? Es decir, nosotros cuando vamos a nacer nos dicen, mira, estas son tus diferentes vidas que puedes llegar a tener. Elige cuál te gusta, cuál quieres, porque qué experiencia quieres tener. No, pues a mí me falta, por ejemplo, ¿no? Más fortaleza. Ok, esta familia de aquí, fulanito, esta familia de aquí,
Pueden hacer ahí, solo que hay un pequeño detalle: no vas a tener papá, no vas a tener mamá, vas a tener mamá ausente, vas a tener mamá que trabaja, vas a tener que valértela por ti mismo, y desde muy pequeño vas a tener que trabajar. A pesar de todo, no vas a terminar la preparatoria, vas a terminar prepa trunca, pero a pesar de todo puedes llegar a triunfar y puedes tener éxito siempre y cuando hayas desarrollado lo que quieres, que es la fortaleza. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Y entonces naces. Por eso la reencarnación. Por eso se da la reencarnación. Dentro de ti hay todo un historial antiguo. Fuiste muchas cosas en la vida, ¿no? De repente fuiste mujer, fuiste hombre, fuiste empresario, fuiste vagabundo, fuiste muchas cosas, y las personas que estaban a tu alrededor también fueron muchas cosas en tu vida. Esos son los registros akáshicos. Esos registros que quedan de tus vidas anteriores o de tus experiencias anteriores de vidas pasadas, se quedan en un registro, en un libro de la vida, que eso es un registro akáshico. Y para acceder a mis registros akáshicos, ¿qué tendría yo que hacer, por ejemplo? Hay varias técnicas. Una podría ser, por ejemplo, la meditación, que tiene que ser una meditación guiada por un especialista, porque es como abrir una cajita de Pandora. Es decir, tú abres la caja de Pandora, pero tienes que también cerrarla, porque si no, cosas pueden pasar, cosas malas pueden pasar. Es decir, si por ejemplo le pasó a una persona que abrió sus registros akáshicos, porque cualquiera puede abrir sus registros, abrió sus registros akáshicos, se durmió y se durmió, y al siguiente día cerró sus registros, pero toda la noche tenía sus registros abiertos. Entonces durante una semana tuvo una visión multidimensional, por decirlo de alguna forma. Es decir, estaba viviendo en la Tierra, en el planeta Tierra, pero veía una realidad alterna. Es decir, que veía eventos que iban a pasar en esa realidad alterna, pero que también estaban involucrando a esta realidad. Por ejemplo, decía: alguien se va a enojar hoy, ¿no? Ok, y sí, se enojó a alguien de la familia, muy, muy leve. Dice: no, es que como yo lo vi, se iba a enojar más fuerte, ¿sí? Y durante una semana estuvo así esa persona. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba entre dos mundos, entre el mundo de registros akáshicos y el mundo real. Entonces ahí está. Una semana duró nada más y luego ya se calmó, ya estuvo todo bien, todo tranquilo, todo normal. Pero son las cosas que pueden llegar a pasar. Como a esta persona le pasa esto, puede ser que a otra de repente le dé sordera, puede ser que de repente escuche dos voces en vez de una, en fin, varias cosas que no puedes controlar y es un poco incómodo. También hay otras técnicas que son, por ejemplo, por canciones, por olores, por visiones, en fin, cada quien de diferentes dones o de diferentes formas es que se manifiesta y puede abrir o puede acceder a sus registros akáshicos. Y por ejemplo, en este curso que usted va a dar en esta tercera temporada, es una imagino que debe de ser una introducción a estos registros akáshicos. Sí, es una introducción, pero sin embargo, al finalizar todo esto, vas a poder abrir con alguna técnica tus registros akáshicos. Ese es el objetivo principal de este curso, de curso 1, por decirlo de la forma. Ya en el curso 2 ya vamos a ver qué significa, por qué se te presentó esto, por qué lo otro, porque ya aprendiste a abrirlo, ahora vamos a interpretar eso que te está pasando y por qué te está pasando. Y ya después y más adelante, entonces, ahora sí, aplícalo a alguien, aplícalo a fulanito, a menganito, porque ya experimentaste en ti tu propio registro, así que ya sabes qué va a pasarle a la otra persona o qué puede pasarle a la otra persona. Y por ejemplo, a mí esto de los registros akáshicos me suena como si fuera un archivero con un montón de documentos, ¿no? Como Sí, de un hecho, archivo donde está guardado mi historial que yo tengo que saber, ¿no? ¿Qué está pasando totalmente. ahí? Sí, porque de repente tenemos algunas cosas que dices: oye, como que, ¿por qué me está pasando esto? No logro entender el por qué está pasándome esto. Me pasa muy frecuentemente, estoy teniendo este patrón conductual y no entiendo por qué, si ninguno de mis parientes tuvo este patrón, ni siquiera, no sé ni de dónde lo aprendí. Ok, vamos a abrir tus registros, vamos a ver qué pasa contigo. Se abre el registro.
mira, fíjate que en esta vida comenzaste a desarrollar este patrón. En esta lo ocultaste, pero lo seguías teniendo. En esta lo desarrollaste más y en esta se viene manifestando. Ok. Y entonces son diferentes cosas que están ahí. Y es que prácticamente, y a través, yo me imagino que de estos registros acásicos podemos saber cuántas reencarnaciones tenemos. Sí y no. Sí puedes saber cuántas tuviste, pero no puedes saber cuáles tuviste. Es decir, sí podrías saber cuántas, porque puedes ver tu historial. Es tu historial, de hecho. Es tu archivero, como bien dijiste. Es tu archivero. Pero son muchísimos. Entonces, tardarías una vida en averiguar todas tus vidas. Y dejarías de vivir la misma. Sí, porque yo me imagino aquí que es como que clavarte en tu pasado, ¿no? Exacto. Que por ejemplo, en inteligencia emocional nosotros decimos que el pasado es historia y como para qué quieres escarbar en algo que pues ya pasó, ¿no? Exacto. O sea, como que darle vuelta. Que sí puedes escarbar tantito para averiguar lo que necesitas. ¿Sí? Lo que te puede hacer, lo que puedes necesitar en el aquí y el ahora. Claro, como para eso sí te sirve. Me documento, reconozco mi historia para poder yo continuar con mi presente, ya sabiendo que fue de mí en esa historia, ¿no? Pero ahora de manera consciente. Exacto, me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque normalmente lo tenemos, pero de manera inconsciente. Por eso es que está oculto, por eso es que no puedes acceder a él, porque está inconsciente, no puedes manipularlo. El consciente, técnicamente sí podrías manipularlo, pero tu inconsciente actúa como para que, como si fuera un candado para que tu consciente no lo manipula al 100. ¿Sí? O sea, se unen los dos, por decirlo de alguna forma, para que puedas tener una experiencia de vidas. Y yo platicando un poquito algo muy interesante, porque yo una vez tuve un sueño, ahorita retomando un poco del tema inicial, claro. Y escuché la palabra vitriol. Y se me quedó tan clavada que me metí al internet y dije, ¿qué es vitriol, no? Y me metí y me salió una rueda así con unos símbolos, por cierto, muy padres. Y fue donde yo dije, ¿y de dónde salió eso? Sí, ha de ser un registro que tenías por ahí. Es decir, un sueño o una vida anterior que te dijo, en ese momento requieres esa palabra, porque esa palabra te va a llevar un símbolo, el cual tú vas a reconocer, porque seguramente lo reconociste. Sí, se me hizo muy familiar. En ese momento no sabías para qué te iba a servir. Sí, porque te dieron, vamos a decir de una forma, dieron información a medias. Sí. Pero tu inconsciente sabe para qué le va a servir. Ok. Entonces sí, también depende del contexto. Depende del contexto, por ejemplo. Ese sueño, por ejemplo, ¿qué emoción te dio? ¿Qué sensación te dio? Porque puede ser que después de que pasaste algo fuerte en el sueño, te vino esa palabra, o puede ser que simplemente te vino esa palabra, vibró tanto en tu cabeza, vibró tanto con tu inconsciente, que fuiste a buscarlo inmediatamente, te hizo mover algo. Tuve una crisis, no sé si la has vivido alguna vez, pero tuve una crisis de no creatividad, o sea, nada se me ocurría, no llegaban ideas, y yo dije, ¿qué? ¿Por qué? Y puse una meditación previa a dormir, y justamente esa noche vi ese símbolo, el vitriol, y pronuncié la palabra y empecé otra vez y regresó todo. Empezaron a llegar lluvias de ideas y de hecho hasta como una fuente demasiado fuerte, como si fuera un río, y dije, qué barbaridad. Entonces traía un tapón, ¿qué? Sí. Estaba tapado ahí y le quité el tapón y me súper sorprendí, la verdad. Es que esto es, y digo, yo siento que esa palabra tiene mucha conexión con los registros akáshicos. Totalmente. Y fue cuando dije, no, yo necesito saber y documentar un poco más. Entonces, esta palabra es muy interesante porque esta palabra, tu inconsciente te lo dio, pero es de vidas pasadas. Es decir, son de tus registros pasados. Entonces, es muy interesante porque eso te evoca a cosas del pasado. Por eso es que sentiste como si fuera una fuente.
¿sí? Como si fuera una fuerte de información, de energía, de muchas cosas que están llegando por ese simple anclaje o esa simple la simpleza de la palabra, ¿sí? Sí, Entonces, claro. esas cosas son súper interesantes cuando puedes unir otra mancia con registros o con, híjole, los registros son una parte, pero si lo unes con otras mancias y lo sabes hacer, porque también hay que hacerlo de manera consciente y responsable, te va a arrojar un montón de información acerca de ti y cómo continuar, incluso tu fuente de poder, cuál es esa energía que tienes, por qué te desgarras o te desgastas de repente, por qué de repente nos reactivamos otra vez. Todo eso se puede ver en tus registros. ¿Por qué? Porque ahí están. Ay, de verdad me ponen un dilema, profesor. Si yo ¿Por qué? estuviera por inscribirme, me quisiera meter a las 3 de una vez, ¿no? Pues Es con que gusto, con gusto. de verdad es que son cosas que nosotros de manera inconsciente Así. tenemos set. Y esto, hablando un poquito del tiempo de cuando eran De las hecho, brujas sí. muy satanizadas, las brujas o los hechiceros de aquel entonces, del tiempo de la porta y de tiempos Así pasados, es. eh, pues era la búsqueda incesante de respuestas, ¿no? Yo quiero una respuesta, yo quiero Claro. saber más y esa sed te lleva a investigar y a aprender, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. De hecho, para todos los que estén escuchando este post, o mi voz por lo menos, o este mensaje, no es casualidad que hayas llegado hasta aquí, es decir, hasta este punto exacto de la grabación. Es Así tu es. alma inquieta que te está moviendo para escuchar algo que necesitas, que quieres y que has anhelado desde hace mucho tiempo. Entonces, no es una casualidad, es una causalidad de tu mismo ser que te está diciendo: muévete, haz algo por ti. Es correcto. Pues bueno, chicos, buenos aquellos que nos están escuchando en esta plática tan enriquecedora de este podcast sabatino, los invitamos a Sí. que inscriban a estos talleres que están por aperturarse el día 1 de agosto. Ya estamos en el inicio de esta campaña tan bonita para que todos arranquemos de la mano, ¿verdad, compañero? Así es, para que todos podamos arrancar de la mano, vayamos todos en la misma sintonía y pues crezcamos juntos todos, porque como ustedes están aprendiendo de nosotros maestros aprendemos de ustedes también. Así que es algo maravilloso las clases, pueden preguntarle a los exalumnos, la verdad es una gran experiencia de vida. Aprovechenla, si le están escuchando en este momento, aprovechenlo, tomen la decisión, inscríbanse y pues ahí nos vemos. Bueno, y en la descripción de este video voy a dejar todos los datos para inscripción. Y bueno, pues te agradezco muchísimo Linda, también ¿Sí? es importante decir que hay muchísimas más materias, no solo las nuestras. Hay Así muchas es. más materias que pueden ver también en la página, que pueden ver también en las diferentes plataformas que tenemos por ahí para que puedan revisarlo, checarlo. Dense Así, una de vueltecita hecho, también. aquí en la descripción de este podcast voy a dejar esos datos para quien quiera inscribirse en este momento pueda hacerlo, pueda contactar con alguno de nuestros asesores y Claro, puedan accesar a estos talleres. claro. Así es. La verdad Y, vale mucho la pena, vale mucho la pena. y pues yo te agradezco este pequeño espacio que pues fue muy enriquecedor y pues a Al todos los contrario, que nos gracias a han ti. escuchado. Pues y todos los sábados vamos a estar dando un pequeñito espacio aquí para charlar con los chicos, para que conozcan un poco sobre las mancias, porque no nada más es son más de 45 mancias Así es.
mucha gente no conoce, pero existen, han existido, y todo empezó desde que el hombre se reflejó en el agua, y esto viene desde la prehistoria, ¿no? Entonces, tenemos cosas súper fascinantes, súper No. Y exquisitas. si nos vamos ahí, también hay otras teorías que dicen que somos como la cuarta generación. En fin, vamos a tener tema y tela para cortar. Así que estos y más temas podemos verlos en las clases. Sábado. Podemos verlos cada sábado. Así que no hay ningún problema por eso. También es importante que si tienen alguna idea y quieren también aportar, escriban allá, digan, oye, sería interesante hablar de, me interesa hablar de, y ya podemos hacer algo. Así es. Pues muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti. Aquí estamos en este espacio, y pues a ver un próximo sábado que nos pueda compartir. Con gusto. Ya de lleno ya sería con el tema de las runas. Wow, sí, es otro tema vamos a hablar. Exacto. Entonces, pero bueno, este tema de los sueños, a mí como apertura, me llamó mucho la atención, y les quiero contar por qué fue que inicié con sueños, porque es una de las mancias considerados una de las mancias más antiguas. Y más nobles, además. Y más nobles, es correcto. Y más libre, porque aparte tiene más libertad que otras, ¿no? Otras tienen como que ciertas reglas específicas. Y fíjate que en esa libertad está su complejidad también. Es muy natural, o sea, porque lo podemos tener de manera natural, pero es compleja y muy interesante, muy, muy interesante. Pues bueno, chicos, aquí tienen mucha tela de dónde cortar, y tercera temporada ya vimos qué talleres se van a ver, y yo en la cuarta temporada me imagino que vas a abrir este taller de oniromancia, y pues también los vamos a estar invitando con tiempo de anticipación. Y aquí nos estarán escuchando. Bueno, pues muchísimas gracias, y gracias a todos por escucharnos, y nos vemos en un próximo podcast. Gracias a todos.